Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, me permito diferir profundamente de lo que ha expresado el diputado Tomás Torres. Hay un albazo legislativo sin duda alguna y hay un engaño especialmente a los maestros, porque el compromiso que hizo el secretario Chuaifet en representación del presidente Peña Nieto es que se iba a escuchar a los maestros que estaban movilizados. Y lo digo porque en Guerrero nos tocó vivir jornadas importantes de movilización magisterial y el compromiso del gobierno de la República era escuchar a los maestros y escucharlos en un tema tan delicado y tan preocupante para ellos, que es precisamente el que tiene que ver con la ley del servicio profesional docente, que no es más que la Ley Federal del Trabajo en el tema de los maestros. Entonces la pregunta que hay que hacernos, y por eso creo que es indispensable este debate, no solamente aquí en la Comisión Permanente, sino de cara a los maestros y a la sociedad mexicana, es si es que existe verdaderamente un acuerdo, si es que existe verdaderamente un dictamen en términos de este tema. Y lo digo puntualmente porque la movilización allí estuvo, y no duden de que la movilización ahí va a volver a estar. Si no hay un acuerdo en este tema tan trascendente, yo lo que les planteo a las legisladoras y legisladores que están poniendo este tema sobre la mesa es que no hay que jugarle a ese México que despierta cuando no se le escucha, pero que despierta doblemente con furia cuando se le engaña, cuando se le desmoviliza, se le sienta en la mesa, dizque para escucharlo, dizque para atender las demandas, y al final del día la élite política termina tomando otras decisiones. No es una decisión inteligente llevar este tema a una discusión en un periodo extraordinario si no hay un acuerdo político de fondo. Y hay que decirlo con toda puntualidad, este tema no tiene el acuerdo político y social que merece. Escuchemos la voz de esos que se movilizaron en los pasados meses de febrero y de marzo, porque están ahí latentes y tuvieron confianza en que sentados en la mesa sus planteamientos iban a ser escuchados y que iba a haber inteligencia política para poder conducir por la vía de los acuerdos y por la vía de las leyes que permitan la unidad y que permitan la pluralidad, darle solución al tema. Permítame, por favor, señor senador, ¿con qué objeto, señor diputado? Gracias, presidente. Para saber si puedo formular una pregunta al orador. Si me permite terminar, con mucho gusto. Cuando termine el orador le damos la palabra para formular la pregunta. De tal manera, compañeros y compañeras, acudo a lo que decía mi compañero Miguel Alonso Raya. Hemos estado sentados en la mesa, hemos construido planteamientos, y ahí está el tema del Instituto Nacional de Evaluación. Y ahí podríamos decir de manera puntual que sí hay posibilidades de avanzar, de concluir y de votar en el próximo periodo extraordinario. Pero en este tema no lo hay. Y este tema es el tema de fondo, es el tema más profundo, porque es el que tiene que ver con las relaciones laborales. Y si este tema no está resuelto, yo solamente le digo a la gente de Michoacán, le digo a la gente de mi estado, el estado de Guerrero, a la gente de Oaxaca, que son los maestros que avisaron el tema de movilizaciones y que se movilizaron ahí de manera muy puntual. Ahí está el senador de Michoacán si quiere comentar algo al respecto, ¿sí? Pues que no le juguemos a hablar con los maestros, a dialogar con ellos y después a engañarlos. Es cuanto, señor presidente, y estoy atento a la pregunta. Tiene el uso de la voz el diputado Rivadeneira para formular una pregunta al orador. Gracias, presidente. Senador, simplemente preguntarle si sostendría usted que la incorporación de este tema en la agenda del periodo extraordinario corresponde a un albazo, sabiendo que el día de ayer en la Junta de Coordinación Política, el grupo parlamentario del PRD, bueno, de hecho por unanimidad, se votó la integración de estos temas en el orden del día del periodo extraordinario. La pregunta se la respondería con otra pregunta. ¿Tiene usted ya el dictamen listo? Porque si no existe un dictamen listo,
el cual implique un acuerdo, pues entonces en efecto significa un albazo y en efecto significa un engaño para la gente y especialmente para los maestros. No están permitidos los diálogos, tomamos su repregunta como respuesta. Pero toda vez que no existe dictamen para no mantener un diálogo, la pregunta queda precisamente para los coordinadores y especialmente para el coordinador de su bancada. Si no existe un dictamen que pueda ser en este momento presentado aquí a la Comisión Permanente, entonces ¿para qué insistir en llevar este tema al periodo extraordinario? ¿Es cuándo, señor presidente? Tiene